Hay quien dice que Claudia Sheinbaum no es la primera mujer que ha gobernado México, que la primera fue Carlota. A los Estados Unidos nos conviene que todos los países sean subdesarrollados, menos nosotros. Y entonces no queremos que Maximiliano siga gobernando México. México tuvo la posibilidad de convertirse en potencia gracias a un gobernante que sí sabía hacer las cosas. Y como eso no sucedió por todos los factores que se han mencionado, ahora de lo que se trata es de que eso no vuelva a suceder nunca para no pisarles los callos a los gringos. Y ese hubiera es algo que les interesa mucho a ellos, pero también a los gobernantes mexicanos. Entonces, ¿qué hacen? Echarle tierra a Maximiliano. Muy buen día, amigos. Estamos nuevamente en un episodio más del Hubiera sí existe. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Carlos González Valdepeña. Me voy a permitir presentarlo para posteriormente dialogar entre nosotros y comunicarles el tema en el que vamos a centrar esta reflexión sobre el hubiera sí existe. El licenciado Carlos González Valdepeña es licenciado en Historia por la Universidad de San Luis Potosí. Ha dado clases de historia en diversas instituciones educativas y además, utilizando sus conocimientos, también conduce excursiones y grupos turísticos en San Luis Potosí y en el centro histórico de varias ciudades de México y obviamente de San Luis Potosí, donde él reside. Actualmente, de una manera sumamente interesante, está escribiendo un libro acerca del presidente Benito Juárez y obviamente toda la etapa de su gobierno itinerante durante el imperio de Maximiliano. Además de que al haber realizado su tesis en el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, pues tiene acceso a una cantidad de fuentes de información de primera mano, de alta confiabilidad para el trabajo que realiza. Y bueno, Carlos, te doy la bienvenida, te agradezco mucho tu disponibilidad y como habíamos comentado, creo que ahora sí nos vamos a ir muchas décadas hacia atrás, porque a ti te gustaría compartir algo relacionado con el paso de Maximiliano, ¿verdad?, en México y lo que pudiera haber sucedido, lo que hubiera sucedido si en la historia los eventos hubieran sido diferentes, ¿no? Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues efectivamente, mira, para esta entrevista yo había pensado primero en poner en contexto lo que fue la llegada, la invitación que le hicieron a Maximiliano para que viniera a gobernar México. Sí, Entonces voy a empezar por ahí porque es un punto que me parece muy importante. claro. Las generaciones de nosotros nos enseñaron cuando estudiamos historia en la primaria la conquista tan brutal que se dio por parte del Imperio Español o de lo que en aquel tiempo era el germen del Imperio Español a México y a toda la América hispánica. Bueno, el caso es que cuando se habló de Maximiliano se pensaba en algo muy similar, o sea, alguien que venía a esclavizar, a conquistar, a saquear, a todo lo que hicieron los españoles cuando se dio la conquista española. Vinieron por oro, vinieron por esclavos, vinieron para llevarle ganancias a su imperio, a su metrópoli. Bueno, muchas personas siempre creímos que Maximiliano a eso venía, a quedarse con un país que no era el suyo, pero para enriquecer a la gente de él que se había quedado en Europa. Ok, Esto no es así. Vamos a explicar cómo fue que sucedió. Primero, adelante. aquí en México había dos tendencias. Una tendencia era la de los conservadores, que eran la gente que tenía el dinero, que eran los
los religiosos, que era la gente de la religión católica, y luego esos eran los conservadores, y luego los de Benito Juárez, que eran la gente que buscaba tener un México más libre, más progresista, más conveniente para todos los mexicanos. Los conservadores se desesperaron y vieron que no podían gobernarse los mexicanos. Dijeron, es que no se puede, es un peleadero, cada ratito hay un cuartelazo, vienen y nos sacan dinero para seguir con sus guerritas en las que no gana nadie, y la verdad es que no se puede vivir así. Entonces, ¿qué vamos a hacer los conservadores? Vamos a traer a un gobernante extranjero que sepa hacer las cosas y que nos permita vivir en paz, trabajar, producir en paz, ser un país normal. Eso es lo que querían, porque también lo que se nos enseñó en la escuela es que los conservadores querían regalarle el país a un imperio extranjero, y no es así. Los conservadores querían tener un imperio, querían tener un país independiente, como lo somos ahora, nada más que según las reglas que ellos creían convenientes. Claro. De eso se trataba, de que ellos querían tener un país independiente y próspero. Y nunca pensaron, le vamos a regalar este país a otro gobierno para que ese gobierno se haga cargo. No. Lo que pensaron fue en traer a un príncipe extranjero y católico, esto es muy importante. ¿Para qué? Para que nos gobernara bien, para que el país estuviera en paz, para que funcionara. Eso es lo que buscaban. Bueno, fueron a rogarle a Maximiliano de Habsburgo para ver si se quería hacer cargo del gobierno de México. A Maximiliano ya lo habían ido a tentar los griegos para pedirle que se hiciera cargo de Grecia. Y Maximiliano dijo que no. Dijo, no, Grecia es muy poca cosa para mí, yo quiero algo más grande. Yo quiero algo mejor, más poblado, con más gente, con más territorio, algo más complicado, no Grecia nada más. Entonces rechazó la corona de Grecia. Luego fueron los mexicanos a ofrecerle que se viniera a gobernar a México, a crear un imperio en México y que gobernara México, y dijo, bueno, yo voy, pero con una condición: hagan una votación entre la gente, pregúntenle a la gente de México si quiere que yo vaya a gobernar, porque si esa gente no quiere, no voy y me quedo acá en Europa donde yo vivo, en el castillo de Miramar. Te voy a hacer una pregunta. ¿Y qué tenía Maximiliano? O sea, ¿por qué era tan famoso o tan apetecible, verdad, para que anduviera gobernando por aquí y por allá? ¿De dónde salió esa capacidad o esa imagen de posibilidad de que fuera un buen gobernante? Tenía dos cosas a su favor y en su contra. La primera es que él no era un príncipe heredero. El que era dueño del imperio austrohúngaro era su hermano, y su hermano, a quien le podía ceder el trono, era a su hijo, no a su hermano Maximiliano. Okay. Entonces Maximiliano no tenía forma de gobernar nada de lo que era de su familia, del imperio austrohúngaro. Okay. Esa era una cosa. La otra es que era católico y que era de una familia gobernante, no era un plebeyo, era de una familia gobernante. Entonces, digamos que por eliminación era el que más convenía, porque era un hombre que nunca iba a gobernar un país si no se le ofrecía, como se le ofreció México. Bueno, entonces, ahí atrás de todo eso hay varias cosas que vale la pena analizar, pero que no lo vamos a hacer en este momento porque nos tardaríamos mucho. El principal promotor de que viniera Maximiliano fue el emperador de Francia, Napoleón III, hermano de Napoleón Bonaparte. Napoleón III quería quedarse con una parte de México, específicamente Sonora,
porque le dijeron que en Sonora había minas de oro más ricas que las de California. En 1849 se habían descubierto oro en California y entonces lo que sucedió fue la fiebre del oro, que todo el mundo se fue a California para sacar oro. Y Napoleón III sabía que las minas de Sonora eran muy ricas. Entonces él fue el que empezó primero a meter la cizaña para ver si lograba poner un príncipe afín a él y a su gobierno para que luego les permitiera a los franceses meterse a Sonora y quedarse con las minas. Bien, entonces Maximiliano, Napoleón III fue el primero que buscó que viniera un príncipe europeo. Los conservadores, que me gusta hacer énfasis en lo siguiente, los conservadores no le querían regalar el imperio a nadie, no le querían regalar el país a nadie, querían traer un príncipe que gobernara bien para que México progresara, eso es lo que querían. Bueno, fueron por Maximiliano, lo trajeron y efectivamente Maximiliano empezó a organizar el país de una forma muy diferente, como alguien que ya vive en otra época, en otra edad, de otra forma diferente. Para empezar, se dio cuenta que teníamos muchos estados, algunos gigantescos como Chihuahua y otros muy pequeños como Tlaxcala. Entonces hay un mapa en donde tenía asesores obviamente, donde él propuso que se hicieran 50 estados de la República Mexicana. ¿Esto qué iba a permitir? Iba a permitir que se gobernara mejor. Imagínate gobernar un estado del tamaño de Chihuahua, con la Sierra Madre atravesándolo, con la Sierra Tarahumara, etcétera, etcétera, en un país en el que no había más que unas cuantas líneas de telégrafo, no había ferrocarril, no había infraestructura, los caminos eran solo caminos de herradura, se les llamaba así, por donde transitaban mulas y caballos. Entonces, esto nos habla de que el hombre venía a buscar el bienestar de los mexicanos. Él quería que México progresara y estuviera a la altura de los mejores países del mundo. Eso que te digo de los 50 estados es un ejemplo. Bien, entonces, cuando llega a México Maximiliano, las tropas francesas ya habían empujado al presidente Benito Juárez, que era el presidente legítimo, hacia el norte de la República. Benito Juárez tuvo que salirse de la Ciudad de México en mayo de 1863. Maximiliano llegó en junio del 64. O sea, después de un año llegó Maximiliano. Pero lo que estaban haciendo las tropas francesas, que habían llegado en 1862, o sea, 2 años antes de Maximiliano, hay que recordar que la batalla de Puebla fue en 1862. Bien, el presidente Benito Juárez tuvo que alejarse de la Ciudad de México, se vino a San Luis Potosí, de aquí se fue a Matehuala, de Matehuala a Saltillo, de Saltillo a Monterrey, de Monterrey a Durango, de Durango a Chihuahua, de Chihuahua a Ciudad Juárez, que en aquel entonces se llamaba Paso del Norte. Esta pregunta me la hizo una alumna, me dijo, oiga, ¿cómo que se fue a Ciudad Juárez si él era Benito Juárez? La ciudad no se llamaba Juárez. Efectivamente, esa ciudad no se llamaba Juárez, se llamaba Paso del Norte. Y ya después con Porfirio Díaz le pusieron Ciudad Juárez. Pero muy buena observación que me hizo esta alumna. Bien, entonces el presidente Benito Juárez se fue alejando, él era el presidente legítimo y había expedido leyes que no le gustaron nada a la religión católica y que no le gustaron nada al Papa y al Vaticano. Estas leyes decían que la religión católica no tenía necesidad de ser dueña de haciendas, de casas, de edificios, de todo eso, porque no era la función de la religión. La función de la religión era impartir servicios religiosos,
y para eso no necesitaba ser dueñas de haciendas. Y claro, nosotros no lo sabemos, pero la religión católica manejaba lo que hoy conocemos como el registro civil. No existía el registro civil, solo existía el registro religioso. Solo podías ser enterrado en un panteón propiedad de la religión católica. Y si no te enterraban ahí, no entrabas al cielo. Esa era una condición. Okay. Entonces nadie se le quería poner al brinco a la religión porque no te iban a dejar enterrarte ahí. Tu registro, no existía el registro civil, pero sí el registro de bautismo, la fe de bautismo. Entonces, si a ti no te bautizaban, pues prácticamente no tenías ningún documento. Todo eso, la Secretaría de Salud, pues prácticamente era también la Iglesia Católica y varias iglesias, hasta bancos, porque ellos prestaban dinero a los hacendados, a diferentes personas. En los que prestaban eran la religión católica. El presidente Juárez dijo, ustedes no tienen que hacer eso, lo va a hacer el gobierno, y les quitó muchas propiedades. Se las quitó y las vendió y el dinero se le quedó al gobierno. Cuando llegó Maximiliano, los conservadores pensaron que Maximiliano les iba a regresar todas esas propiedades a la religión católica, y Maximiliano dijo que no. Resulta que Maximiliano era un hombre de ideas más progresistas que Juárez. Caray. Él era mucho más progresista. Era un hombre europeo que estaba educado a la europea y que pensaba de una forma diferente. Entonces esto decepcionó mucho a los conservadores y a la iglesia también. Dijeron, oye, espérate, te trajimos para que nos regresaras todas las ventajas que teníamos y lo primero que haces es ratificar que sí nos las quitaron legalmente. Pues eso no nos gustó. Bueno, entonces esto nos indica cómo era Maximiliano. Maximiliano era una persona, y su esposa también, porque las esposas de los gobernantes en aquel entonces no se metían para nada. Su trabajo era dentro de la casa y punto. Y la esposa de Maximiliano no. Era una mujer muy activa que participó mucho en el gobierno. Hay quien dice que Claudia Sheinbaum no es la primera mujer que ha gobernado México, que la primera fue Carlota, porque Maximiliano se daba sus escapadas. Maximiliano era naturalista, muy amigo de cazar insectos, de cazar mariposas y de tener sus colecciones de todo eso. Y para él eso era una forma en la que él se desentendía del gobierno, y la que se quedaba al frente era su esposa, que era una mujer muy activa y muy capaz de gobernar. Entonces, ¿qué pasó? Que se demostró que el imperio mexicano iba a ser un imperio muy productivo y muy benéfico para el país. ¿Y quién brincó? Los gringos. Dijeron, a ver, espera. ¿Cómo que tú vienes a hacer de México una potencia? En América nada más hay una potencia y son los Estados Unidos de América. Punto. No aceptamos que haya otra potencia. Y mucho menos con la intervención de un ejército extranjero, que es el ejército francés. Los Estados Unidos, cuando llegó Maximiliano, estaban en su guerra de secesión. Voy a usar nada más 2 renglones para hablar de la guerra de secesión, porque es un tema tan vasto que no quiero ocupar minutos. Bien, la guerra de secesión se dio porque el presidente Lincoln era antiesclavista y los estados del sur de los Estados Unidos eran esclavistas. Entonces, el presidente Lincoln dijo, voy a abolir la esclavitud en todo el país. Y los Estados Unidos del sur le dijeron, momento, si tú haces eso, nos levantamos en guerra y te derrocamos y todo el país va a volver a ser esclavista. Ganó Lincoln, y gracias a que ganó Lincoln ya no hubo esclavitud en los Estados Unidos. Y entonces, ya que terminó la guerra civil en abril del 65, digamos que Maximiliano ya tenía más o menos un año aquí, poco menos de un año aquí, entonces los Estados Unidos se dieron cuenta de ese problema. A ver, Maximiliano ya está gobernando en México, con muchos problemas, pero está gobernando.
Sin embargo, su proyecto es muy peligroso para nosotros, porque ese país que tiene Maximiliano se va a convertir en potencia. Va a haber trabajo, va a haber caminos, va a haber ferrocarriles, va a haber productividad. Y eso no nos conviene a los Estados Unidos. A los Estados Unidos nos conviene que todos los países sean subdesarrollados, menos nosotros. Y entonces no queremos que Maximiliano siga gobernando México. ¿Qué hacemos? Vamos a ayudar a Benito Juárez, vamos a apoyarlo, le vamos a dar armas, le vamos a dar dinero, le vamos a dar apoyo y además vamos a hablar con Napoleón III y le vamos a decir, oye, me sacas a tus tropas de México. Nosotros tenemos una doctrina que se llama Doctrina Monroe, que dice que América es nada más para los americanos, no permitimos extranjeros. Todos decimos que los Estados Unidos dicen América, toda América, para los americanos, pero no para todos los americanos, nada más para los gringos. Eso es lo que dice la doctrina Monroe, ¿verdad? O sea, sí, está bien que toda América sea para los americanos, pero nada más a los americanos de Estados Unidos. Bueno, entonces empezaron a presionar los norteamericanos a Napoleón III para que sacara a sus tropas de México. A Napoleón III le convenía sacarlas porque le estaba resultando carísimo el negocio. Tener tantos soldados aquí le estaba resultando muy caro y además se venía una guerra contra Prusia y esa guerra iba a requerir muchos soldados franceses para pelear contra Prusia en Europa, no en México. Así es que por una parte los gringos presionando a Napoleón III y por otra parte la opinión pública francesa exigiéndole a Napoleón III, ya tráete a aquella gente para acá porque está saliendo muy caro y porque aquí se van a ocupar dentro de poco, así es que más vale tenerlos aquí aclimatados y no que lleguen de un día para otro. Y entonces empezaron a dejar solo a Maximiliano, lo empezaron a dejar colgado de la brocha, se empezaron a ir, primero un contingente, luego otro contingente. Llegó un momento en 1866 que Napoleón III, que Maximiliano se dio cuenta que ya lo estaban dejando solo. Y entonces su esposa, que tenía más iniciativa que él, Carlota, en el año 66 se fue a Europa y le dijo, oye, yo me voy a exigirle a Napoleón III que deje aquí las tropas. Habíamos quedado que él nos iba a apoyar y ahora que se está yendo nos está dejando solos. Napoleón III no la quiso recibir. Dijo, no, ya las tropas se regresan y se regresan. Entonces Carlota se fue al Vaticano y le dijo al Papa, oiga, Papa, ¿cómo le hacemos? Ayúdenos, díganos cómo podemos conseguir apoyo. Y el Papa le dijo, ¿te acuerdas que cuando ustedes se iban a México, primero pasaron por aquí? Y yo le dije a Maximiliano que tenía que recuperar todas las propiedades de la iglesia que tenía en México. Okay. Y Maximiliano me dijo que no. Bueno, pues ahora que se rasque con sus propias uñas. Y entonces dejaron a Maximiliano colgado de la brocha. Los patriotas mexicanos empezaron a acorralarlo. Maximiliano pensó en abdicar, pero se dio cuenta de que un Habsburgo, que era la casa de su familia, no podía abdicar, no se podía ir con la cola entre las patas. Se fue a Querétaro, en Querétaro lo rodearon los mexicanos, lo tomaron preso, lo fusilaron y ahí acabó. Bueno, eso es lo que sucedió. Ahora, lo que nos interesa de esta plática y qué hubiera sido. Pues todo parece indicar que el hubiera era ese, que México iba a convertirse en potencia. México iba a ser un país que tiene los recursos para ser potencia, y eso que en aquel entonces no funcionaba el petróleo. O sea, de que existía, porque el petróleo tiene millones de años escondido debajo de la tierra. Pero a lo que me refiero es que no tenía utilidad. Algunos mexicanos lo usaban, el chapopote, para poner, para tapar fugas,
para cosas así por el estilo, pero no tenía la utilidad que tiene ahora con los automóviles de gasolina. Entonces, pero no había eso, pero había oro, pero había plata, pero había tierras fértiles como las del Bajío, había una gran cantidad de cosas que permitirían que México fuera potencia si los gobernantes fueran más inteligentes y menos sinvergüenzas. Y parece que Maximiliano tenía esas dos cosas. Maximiliano ya se había roto el cordón umbilical con Viena, con Austria. Él ya era mexicano. Él no era un hombre que quería ser mexicano, no, ya era. Vestía de charro, usaba sombrero charro. Caray. Vivía en México como mexicano. Adoptó a un niño de la raza otomí, recién nacido. La mamá murió, nació la criatura y a los 3 días murió el niño, pero él lo adoptó como su hijo para que fuera el príncipe heredero. Entre paréntesis, no tuvieron hijos Maximiliano y Carlota. Bueno, entonces el problema es que Maximiliano prácticamente venía a enseñar cómo se gobierna un país para que sea próspero. Esto creó un problema en las generaciones posteriores porque nos da a entender que nuestro país tiene potencial, pero que los gobernantes no han sabido aprovecharlo. En algunas causas se ha aprovechado, por ejemplo, tenemos presas para riego, tenemos infraestructura, tenemos carreteras, tenemos ferrocarriles, etcétera. Pero hay una cosa que a mí siempre me gusta sacar. Desde que empezó el siglo XX y hasta hoy, el automóvil es un producto importantísimo, necesario en todo el mundo. ¿Y qué sucede? Que los mexicanos no tenemos una fábrica nacional de automóviles. Hubo una que duró 3 años y que por cuestiones políticas desapareció, pero no podemos hacer nuestros propios automóviles porque se atraviesa esto, porque se atraviesa aquello, porque sucede esto. Tenemos acero, tenemos hule, tenemos todo para hacer automóviles, pero no podemos hacer nuestros propios automóviles. Ahí se demuestra que seguimos atrasados en muchas cosas. Tenemos científicos que se van a la NASA y brillan intensamente. Tenemos inventores, por ejemplo, la píldora anticonceptiva que ya no se utiliza fue un invento mexicano y muchas cosas en las que me puedo extender. El problema, como podemos ver, es que los gobernantes que hemos tenido y la apatía de los mexicanos han impedido que este país progrese a ese nivel. Y claro, que no se nos olvide, el empuje de los gringos, ¿eh? A los gringos les conviene más que seamos un país subdesarrollado. Por eso cuando llega un presidente populista y empieza a despotricar contra los gringos no se apuran, dicen, mira, no hay problema, que digan lo que quieran, al fin que nosotros lo controlamos desde acá. A la hora que Trump le dice a López Obrador, te vienes mañana porque te necesito aquí en Washington, ahí va López Obrador, nos consta que fue hasta allá. ¿Por qué? Porque lo mandó llamar Trump. Estoy hablando de cuando gobernaba Trump la primera vez. Entonces, veamos cómo están las cosas. Que los gringos ponen iba a decir grano de arena, pero su piedra para que no salgamos adelante y nuestros problemas internos nos impiden seguir saliendo adelante. Bien, pues entonces el meollo del asunto es ese, que México tuvo la posibilidad de convertirse en potencia gracias a un gobernante que sí sabía hacer las cosas. Y como eso no sucedió por todos los factores que se han mencionado, ahora de lo que se trata es de que eso no vuelva a suceder nunca para no pisarles los callos a los gringos. Y ese es algo que les interesa mucho a ellos, pero también a los gobernantes mexicanos. Entonces, ¿qué hacen? Echarle tierra a Maximiliano. Quieren hacernos creer que Maximiliano era un conquistador que venía a saquear el país, a esclavizar al país, a sobajar al país. Y no es así. Él venía a gobernar. Entonces, ¿qué hacen los gringos? Sí. Sí, perdón, tengo una pregunta. Nos quedan pocos minutos.
Al principio mencionaste que Maximiliano le agradaba la idea de venir a gobernar a México, a dirigir a México, pero que puso como condición que los mexicanos estuvieran de acuerdo. Ahí no se hizo ninguna votación ni nada, o sea, probablemente esos mexicanos que estaban de acuerdo eran los conservadores. No creo que hayan hecho alguna consulta pública a los mexicanos para validar que viniera Maximiliano. A ver, tomemos en cuenta estos dos factores. Primero, el plebiscito sí se hizo, sí se Ah, sí. llevó a cabo un plebiscito a nivel nacional, Ok. sí se llevó a cabo. Segundo, en aquel entonces, la gente que no podía votar era la gente que no sabía leer ni escribir. Tomemos en cuenta eso. Solo votaban los que sabían leer y escribir. Entonces dejamos fuera a muchísima gente. El índice de analfabetismo del país era muy alto. Creo que era arriba del 80%. Entonces, como dices tú, ¿quién votaba? Pues los que tenían dinero, los que tenían educación. Ellos podían votar. Y obviamente esa gente votó porque sí se le llamara a Maximiliano. Y otra cosa, esas votaciones se hicieron en presencia de los soldados franceses. No Ok. era, ya los soldados franceses ya estaban aquí, ya estaban peleando contra los mexicanos y obviamente el que iba a votar en frente de un soldado francés. Las votaciones en aquel entonces eran muy originales. Se votaba en una libreta, en un diario, vamos a decir, en un Ok. cuaderno grande que se ponía en el municipio y que tú llegabas ahí y ponías tu nombre, si estabas de acuerdo, en una hoja y si no estabas de acuerdo, ponías el nombre en la otra. Entonces, esa votación estuvo muy amañada. No fue una votación muy libre, por lo que te digo. Sí, Si no sabías leer y escribir, no votabas. votado. Si votabas, votabas en frente de los soldados franceses. Entonces, muy difícilmente iba a resultar la respuesta que no. Pero ojo, el simple hecho de que Maximiliano lo pidiera está hablando de una persona que tiene otra mentalidad. Dijo, a ver, hagan una votación y me dicen cuál fue el resultado. Y eso no lo pide cualquiera. Dice, a ver, sí voy, pero voten y díganme si sí o si no. Eso es algo muy importante que nos habla de la forma de actuar de Maximiliano. Lo que me llama la atención es que, pues de alguna forma, Maximiliano venía del futuro. Haz de cuenta que hizo un viaje en el tiempo a un país que estaba a lo mejor décadas atrás de Francia y venía con una mentalidad completamente diferente, como tú dices, ¿no? Incluso el tema de ver la distribución geográfica del país, como mencionas, tenía asesores y probablemente eran asesores franceses también. En efecto, mira, creo que ese ejemplo que has puesto, que venía del futuro, primero es muy válido y segundo se puede adaptar a este año 2026. Vamos a suponer que un ingeniero que está acostumbrado, un ingeniero electromecánico que está acostumbrado a poner subestaciones eléctricas, lo contratan para ir a colocar una subestación eléctrica a un país africano muy atrasado. Ujú. Va a llegar a ese país muy atrasado y se va a dar cuenta que está viajando en el tiempo. En Sí. ese país sí hay automóviles, a lo mejor sí hay ferrocarril, a lo mejor sí hay edificios, pero se va a dar cuenta de que poner una subestación eléctrica es algo muy avanzado para ese país. Y él va a decir, oye, voy a tener que trabajar de una forma muy diferente a que si me mandan a ponerla en Morelia, Michoacán. Pues ahí en Morelia ya sabemos que hay camionetas, hay choferes, hay carreteras, hay teléfono, hay celular, hay satélite, internet, lo que quieras. Y aquí en este país africano no hay nada de eso. Creo que hiciste una muy buena analogía porque efectivamente venía del futuro. Qué interesante. Pues mira, nos quedan un par de minutos. Quisiera darte un minuto a ti y otro para mí para cerrar, pero la conclusión que mencionas del hubiera está muy clara, ¿no? O sea, eso que no sucedió con Maximiliano en realidad puede suceder. Puede suceder si realmente los mexicanos también salimos de la apatía, que también tú lo mencionaste al principio, ¿no? Esa apatía, esa
esa displicencia, ¿verdad? Que en un momento dado dejamos que las cosas sucedan y no actuamos de otra manera. Y como bien se dice, ¿no? Quien ignora la historia, pues está condenado a repetir los mismos errores. ¿Cuáles serían tus palabras de cierre de esta entrevista? Bueno, primero que si pudiéramos estudiar la historia y analizarla desde un punto de vista más personal, nos daríamos cuenta de que los libros de texto en los que estudiamos nosotros hace 50 años son unos libros en donde al gobierno le convenía que viéramos a Maximiliano como un villano Ya. que venía a destruir nuestro país. Y ya después de que lees un poco te das cuenta que no es cierto. Y ahora, los libros de texto actuales, pues ya son una porquería, con este hombre Marx Arriaga que ni siquiera sabe la fecha de nacimiento de Benito Juárez, vamos de mal en peor. Entonces creo que gran parte de lo que pensamos de Maximiliano está equivocado porque al gobierno le convenía que estuviéramos equivocados y pensáramos así. Ahí termino. Ok, pues muchas gracias. Amigos, espero que disfruten este episodio como yo lo he hecho escuchando a Carlos. Somos amigos desde la infancia y es interesantísimo, ¿no? Ver una cara de la historia diferente a la que hemos venido escuchando toda nuestra vida. Y como bien dices, los nuevos libros de texto, pues todavía van a generar unas distorsiones de la historia, mayores, ¿no? A lo que ya vivimos. Pero nunca es tarde para abrir los ojos y para empezar a actuar en pro de nuestro país. Yo pienso que siempre es oportuno que nos actualicemos, que tengamos unas nuevas visiones y que principalmente identifiquemos acciones que hoy podemos llevar a cabo para construir un mejor México. Este fue un episodio más del Hubiera Si Existe y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que sigamos continuando nuestro aprendizaje, tanto de temas sociales, en este caso fue histórico-social, y también de temas empresariales. Muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.